Continuamos con Enlace Internacional y como habíamos anticipado, vamos a estar hablando de Ecuador, puntualmente de Guayaquil, ¿no? Tal cual, en este caso vamos a generar una entrevista en profundidad con Jorge Andrés González, periodista ecuatoriano radicado en Guayaquil, justamente para entender un poco cómo está Ecuador en este contexto que viene de un estallido social, con una situación político, social, económica compleja y con una muy cercana elección presidencial que sería para el mes de febrero. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien, a la expectativa también de lo que serán las elecciones, la primera vuelta electoral programada para el 7 de febrero y aún con un Consejo Nacional Electoral que no termina de definir el número total de candidaturas presidenciales. Puntualmente, la número 17. Hasta ahora hay 16 candidaturas para la presidencia y está una aún en litigio. Bien, en relación al contexto electoral que planteas vos, da la sensación de que Arauz, el candidato de Rafael Correa, podría llegar a ser uno de los que más chances tienen. ¿Es real esto? ¿Las mediciones le dan bien? ¿Cómo se encuentra el marco? Bueno, hasta el momento de las encuestas, lo que han determinado es que hay tres candidatos principales o los que tienen más chance de llegar a una segunda vuelta. En efecto, Andrés Arauz, de Unión por la Esperanza, que sería el candidato del expresidente Rafael Correa. Por la derecha también está el señor Guillermo Lasso, que ya ha sido 2 veces candidato a la presidencia de Ecuador. Y también al líder indígena Yacu Pérez Huartambel, que es del movimiento Pachakutik, que también ganó protagonismo durante el estallido social de octubre del año pasado. Recordemos que estuvo liderada por los movimientos indígenas y bueno, en esta ocasión, a diferencia de procesos electorales anteriores, hay un mayor protagonismo también por el movimiento indígena. Sin embargo, hay que aclarar que todas las mediciones dan un porcentaje alto de indecisión, un escenario que no se había visto con tal magnitud en procesos anteriores. Hablamos de una no decisión de entre un 40 y 60%, lo cual ha generado preocupación inclusive en los propios candidatos por la alta tasa de indecisión. Ya los candidatos están, a pesar de que no ha empezado oficialmente la campaña electoral, ya los candidatos han empezado a realizar su promoción de figuras, ya están caminando, promocionándose. Hay un contexto de coronavirus. Ecuador fue una de las regiones o de los países más golpeados de la región y todavía las cifras no dan tregua. Ya hoy justamente llegamos a 203.000 el número de personas contagiadas y se están haciendo llamados para evitar eventos masivos, aglomeraciones. Entonces, es un reto bastante fuerte que los partidos están tratando de evitar y principalmente los tres candidatos que hemos mencionado, que son los que aparentemente tendrían mayor chance de llegar a una segunda vuelta electoral. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Te consulto en base a la situación actual de Lenín Moreno, del actual presidente. ¿Cómo está este presidente, este mandatario? ¿A quién apoyaría, si se puede llegar a decir, en las elecciones de febrero del año que viene también? Bueno, Lenín Moreno Garcés tiene una particularidad, que es un gobierno que, según las últimas mediciones, tiene tiene el 6% de respaldo, de credibilidad, lo cual es un porcentaje bastante bajo. Ellos tienen también un candidato, o el movimiento Alianza País, que fue el que auspició la candidatura de Lenín Moreno Garcés, tiene su propio candidato en alianza con un movimiento que se llama Construye, que en este caso sería Juan Fernando Velasco, que fue ministro de Cultura también reciente del gobierno de Lenín Moreno.
Sin embargo, las encuestas le dan menos del 1% de intención de voto. No se muestra aún como una de las figuras que llega a tener chance para pasar a una segunda vuelta electoral. Sin embargo, Lenín Moreno ha reiterado en varias ocasiones que no va a hacer campaña por candidato alguno. También una ex legisladora del movimiento correísta y que luego pasó a ser morenista, Jimena Peña, es candidata presidencial, pero por el movimiento Alianza País directamente, pero tampoco tiene mayor chance, puesto que las encuestas le dan menos del 2% de intención de voto. Los dos candidatos, tanto Velasco como Peña, han hecho esfuerzos en sus discursos para alejarse un poco o despegarse del morenismo, pues con la baja credibilidad no genera una mayor confianza en el electorado. Por tanto, los intentos en el discurso de ellos ha sido despegarse de la imagen de Lenín Moreno, pero como hemos dicho, las encuestas no les favorecen hasta este momento. Tienen menos del 2% de intención de voto y es muy complicado que logren remontar ya con candidatos bastante definidos, al menos en los 3 primeros lugares. Hay que recordar que hay 16 candidatos presidenciales. Prácticamente 13 de ellos tienen menos del 2% de intención de voto, lo cual complica aún más las chances y ponen en un nivel un poco más favorable para los candidatos que habíamos dicho al inicio de esta entrevista, que serían Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez, que serían los 3 que estarían peleando por llegar a una segunda vuelta. Jorge, ¿cuál sería la proyección o el rol de Rafael Correa hoy en la discusión política? ¿Es tenido en cuenta lo que él opine? ¿Es importante el apoyo incondicional de Correa a la figura de Arauz? Sí, Rafael Correa es una figura política que, a pesar de que no está en Ecuador, sí tiene un arrastre de imagen, de credibilidad, sobre todo un voto duro, como ellos lo han mencionado, que ellos mismos estiman que es aproximadamente un 20% de voto duro en el electorado ecuatoriano, y que la figura o el aporte que pueda generar Rafael Correa servirá para sumar a su candidato, que en este caso sería el señor Andrés Arauz. Rafael Correa ha estado muy activo y concede entrevistas todos los días a través de los distintos medios de comunicación, sobre todo radiales. Es muy activo también a través de las redes sociales, principalmente Twitter. Tiene mucha repercusión la opinión que genere Rafael Correa también en los medios nacionales. Entonces sí, tiene un impacto la imagen, posición, el mensaje, la figura en sí de Rafael Correa Delgado. También hay que mencionar que la hermana de Pierina Correa encabeza la lista nacional para la Asamblea, que si lograra el partido o la alianza Unión por la Esperanza del correísmo una mayoría, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, podría inclusive llegar a ser la presidenta del Parlamento. Entonces, es mucho lo que se está jugando, también desde la oposición o desde otras organizaciones se está apuntando también fuertemente hacia la Asamblea Nacional, puesto que el correísmo tiene una ventaja, que tiene un voto uniforme en casi todas las provincias del país, lo cual lo pone en una ventaja respecto a otras organizaciones políticas que no han logrado calar en una intención de voto uniforme en las provincias, y lo cual tendría una repercusión en cuanto a la conformación de la nueva Asamblea Nacional, que está conformada por 137 legisladores.
Jorge, te consulto cómo está actualmente la situación económica de Ecuador. En el sentido, vimos que esta semana se aprobó una ley anticorrupción que permite el desembolso de un préstamo del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se vive esto? Contanos un poco. Sí, justamente se había aprobado ya la ley anticorrupción que permitirá prácticamente el ingreso o la llegada de 2.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. Ayer el presidente Moreno justamente había dicho que, bueno, una vez que se aprobó en la Asamblea, volvió al Ejecutivo y que sería aprobado de inmediato para poder facilitar la llegada de estos recursos económicos. La situación de Ecuador en este momento no es buena en lo económico, el propio gobierno nacional lo ha reconocido y sin embargo se han establecido desde el gobierno varios tipos de ayuda respecto a bonos. Acá se le llama bono de desarrollo humano, que en Argentina vendría a ser el equivalente a las asignaciones. Sin embargo, es un tema que el tema económico no logra todavía convencer a la población y justamente es uno de los temas que, según encuestas, más viene preocupando al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Porque adicional a este tema del Fondo Monetario Internacional, que no está muy bien visto por la mayoría de la población, de acuerdo a encuestas, también hay un tema complejo que se ha derivado por la situación de la pandemia, que ha sido el desempleo. Ecuador llegó ya a tener 1 millón de desempleados, a pesar de que el gobierno nacional insiste en que ya 500.000 ha salido y ha recuperado nuevamente una plaza laboral. La mayoría de la población se encuentra todavía incrédula respecto a la efectividad de estos recursos. Se aprobaron adicionalmente otras medidas, por ejemplo, como la ley humanitaria, que ha sido muy defendida en el gobierno, pero que sí ha tenido un impacto en la población, en el trabajador, por ejemplo. Esa ley permitió la reducción de la jornada laboral entre un 25 y hasta un 40%. Pero ¿qué significa esto? Que a la vez también se reduce el ingreso del salario, se reduce el salario en el similar porcentaje. Entonces son temas que han creado polémica, han generado rechazo también en varias centrales de trabajadores y que también ha sido tomado justamente como parte de la propuesta o como parte de los anuncios de la campaña electoral. Tenemos al Fondo Monetario Internacional como un tema que está en la campaña como tal y también algunos anuncios que ya han advertido que no se reconocería parte de estas deudas con el Fondo Monetario. Principalmente ha sido rechazado por Andrés Arauz y por el líder indígena Yacu Pérez Huartambel. También ya se han anunciado que de ganar las elecciones se van a tumbar algunas de las leyes aprobadas por este gobierno, como la ley humanitaria que ha sido catalogada como regresora de derechos de los trabajadores. Entonces, como decíamos, es un tema bastante complejo que no es muy bien recibido por la población y que ha sido recogido incluso en mediciones recientes de varias empresas encuestadoras. Jorge, te referías al rol del Fondo Monetario Internacional y te pregunto por la imagen, por la figura de Lenín Moreno, que fue bastante, desde algunos sectores criticados, por la velocidad con la que trató de renegociar con el Fondo Monetario Internacional la deuda del Ecuador y la proyección. ¿Qué sensación te generó a vos estas negociaciones que se llevaron a cabo? Bueno, como decíamos un poco, justamente el tema de la rapidez generó un poco de incertidumbre, no solo en mí, sino en el pueblo ecuatoriano, y que cabe recordar que esto generó las protestas de octubre, porque uno de los lineamientos justamente fue quitar o eliminar los subsidios. En Ecuador, para tener un poco de contexto, en Ecuador varios servicios tienen un subsidio. Por ejemplo, el gas de uso doméstico, que acá en Ecuador lo recibimos o lo compramos por bombonas. No sé cómo será en Argentina, pero
yo recuerdo que cuando vivía en Buenos Aires llega directamente por cañería. Acá no. Acá se lo compra directamente a través de bombonas y tiene un precio de $2, cuando en el precio, digamos, comercial tiene un precio de entre 13 y $15 aproximadamente. Entonces ese valor diferenciado es subsidiado. El combustible también es subsidiado, gasolina, diésel. Hay otros elementos como la electricidad también que tienen un subsidio más pequeño, pero también es subsidiado. Entonces son escenarios que a raíz de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional generó como primer punto de rechazo el descarte o descartar la posibilidad de que se liberen los precios de los combustibles y del gas de uso doméstico. Generó la protesta de octubre del año pasado, que fueron 13 días bastante intensos. El gobierno de Lenín Moreno estuvo inclusive en peligro, cambió la sede, cambió la sede de la capital de la República de Quito a Guayaquil. Él pasó aquí en la ciudad de Guayaquil para evitar incluso una posible o ser posiblemente derrocado. Entonces, bueno, la sensación a raíz del mes de octubre fue que da la sensación de que el gobierno de Lenín Moreno retrocedió un poco en las intenciones que las reformas presentadas o enviadas a la Asamblea Nacional en el mes de abril, un mes antes de que él se vaya. Es decir, que al próximo gobierno le tocará asumir esta deuda con el Fondo Monetario Internacional y no solo eso, sino cumplir con los parámetros que ellos establecen. No sabemos qué va a pasar en ese tema, puesto que cada candidato presidencial tiene puntos distintos respecto a esta deuda. Guillermo Lasso, que es de la derecha, tiene un criterio un poco más abierto hacia el Fondo Monetario Internacional. Andrés Arauz ha dicho que van a sentarse a renegociar y conocer cuáles son los puntos que tiene o que establece este acuerdo con el Fondo Monetario. Y Yacu Pérez Huertambel, del movimiento indígena, ha sido un poco más radical y ha dicho que si es una deuda ilegítima, simple y llanamente Ecuador no la va a reconocer. Ese es el escenario respecto al Fondo Monetario Internacional. Perfecto. Jorge, te hago la última pregunta, chiquita, porque ya casi nos estamos quedando sin tiempo, pero preguntarte las repercusiones de la destitución de la ministra de Gobierno en base también a las protestas del año pasado. Sí, María Paula Romo fue la figura fuerte del gobierno de Lenín Moreno, porque no solamente tenía a cargo el Ministerio de Gobierno como tal, que a su vez tiene por debajo a la Policía Nacional, sino también era la encargada de manejar la agenda política de Lenín Moreno Garcés. ¿Cuál ha sido un poco la repercusión? Que ahora da la sensación de que el gobierno de Lenín Moreno se quedó sin vocera, se quedó sin una imagen fuerte que era prácticamente la encargada de hacer los nexos, no solamente en la parte política, sino también esa conexión del Ejecutivo con los otros estamentos del Estado, principalmente la Asamblea Nacional. Da la sensación de que Lenín Moreno se quedó huérfano, si lo podemos resumir de esa forma. Claro, excelente. Jorge, te agradecemos mucho el contacto. Seguramente te vamos a estar molestando de nuevo para lo que van a ser el contexto de elecciones para poder desmenuzar y acompañar este proceso tan importante para el Ecuador. Seguro, seguro. Estaremos muy gustosos de contarle al pueblo argentino cómo se está desarrollando este proceso importante para el Ecuador. Bueno, muchas gracias. Con nosotros podemos dialogar un poquito con Jorge Andrés González, periodista ecuatoriano radicado en Guayaquil, donde hemos podido dialogar un poco sobre las distintas actualidades en materia política, sanitaria, económica, donde hemos podido ver cuál es la proyección en esta carrera presidencial con propuestas
de derecha, de centro izquierda y una izquierda un poco más marcada. Muy claro en lo que planteaba Jorge Andrés, en el sentido de que son 3 los candidatos básicamente que tienen posibilidades de ser elegidos, pero son 16 las candidaturas, los binomios presentados, que inclusive el Consejo Nacional Electoral todavía no termina de aprobar. La número 17 todavía no empieza la campaña, pero todo se está preparando en un contexto en donde Ecuador ha renovado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el contexto político de Lenín Moreno, el presidente, es bastante malo, podríamos llegar a decir. Tiene un 6% de imagen positiva, nos decía Jorge Andrés González, y bueno, la pandemia que no da tregua. Tal cual, de hecho, esa tan baja imagen positiva de Lenín Moreno, sin duda es el resultado de un estallido social que no fue contenido desde lo político, y además también las necesidades se potenciaron mucho con el contexto de pandemia. Y además entró en agenda una inminente necesidad rápida de hacer un acuerdo, de potenciar un acuerdo con el Fondo Monetario, sí, lo cual ha dejado con una muy mala imagen positiva a Lenín Moreno. Tal cual, así que bueno, vamos a estar siguiéndolo, como bien le decíamos a Jorge Andrés González, periodista en Ecuador, que vamos a estar convocándolo en los próximos meses a ver cómo evoluciona este proceso. Nosotros nos vamos a ir a una tanda, pero antes de eso te anticipamos que en el próximo bloque vamos a estar hablando de la producción artística y del segmento de medio ambiente, que van a estar muy vinculados. Exacto, en este caso 2 temáticas que hablan de medio ambiente básicamente, así que no te vayas, que en un momento estamos con vos.